Estimados colegas, excelente día, excelente situación por estar ya aquí, todos compartiendo este encuentro que gracias a la Universidad de Puebla podemos estar conociéndonos aunque sea en la distancia. Este Congreso Nacional de Tecnologías en la Educación nos permite traer y presentar para ustedes la ponencia Comprensión Lectora Científica, una competencia tecnológica transversal para la vida académica y laboral. Esta ponencia forma parte de lo que es el trabajo de investigación, acercamiento comunicativo, dialógico textual entre el artículo científico y el estudiante del CECIT 3. Este tiene un registro en el Instituto Politécnico Nacional. Aquí vamos a exponer lo que es la introducción al problema de la comprensión lectora científica, visto como una competencia tecnológica para toda la vida académica y laboral. Con él vamos a hablar del marco teórico que sustenta esta transversalidad. ¿Cómo es que entendemos que esto puede ser una competencia para toda la vida, la comprensión lectora científica? Nuestro marco de partida es este panorama que se da con los resultados obtenidos en la prueba internacional PISA en 2 ciclos, 2015 y 2018, donde muestran en el caso mexicano que los resultados en el campo de la lectura es un logro de habilidad débil o escasamente lograda en comparación con la media de la OCDE o bien con los países con puntajes más altos. Aquí en la gráfica podemos observar que mientras en el caso de México llegamos a 420 puntos, en la media de la OCDE es de 493 y la media más alta del país con mayor puntaje fue de 523. Entonces, sí hay un abismo ahí de puntos, la puntitis que nos lleva a ver cómo es que nos estamos ubicando justamente cuantitativamente desde este panorama. Entonces, este es nuestro diagnóstico de partida. ¿Por qué? Porque los chicos que llegan a nivel medio superior llegan de aplicar esta prueba. Entonces, de aquí partimos para darle forma a nuestras preguntas de interrogación, a nuestras preguntas de investigación. ¿Qué es la lectura? ¿Qué es su comprensión y qué es la comprensión lectora científica? Para esto nos damos a la tarea de hacer una búsqueda documental y nos damos cuenta que desde la antigüedad el ser humano ha tenido la necesidad, a través de los medios que tenía a su alcance, de expresar, de comunicar, quizá la pintura rupestre, los códices, hasta llegar al texto. Cosseriu en 2007 nos dice que el texto es una unidad del lenguaje formada según las reglas de la gramática de una lengua dada y lingüísticamente concluida, de acuerdo con la intención del emisor y del receptor, donde ambos quieren y buscan la comunicación. Desde la pedagogía, la lectura es un pilar básico en la formación y desde la lingüística es un acto reflexivo y analítico que nos lleva a modificar la estructura mental sobre las experiencias cognitivas. En este panorama, ¿cuáles son las definiciones oficiales? Y encontramos que de nivel básico, que incluye preescolar hasta nivel medio superior y después nivel superior, hay un abismo. ¿Por qué? Se nos dice que es una herramienta fundamental para que nos lleva a la descodificación e interpretación de las formas en que el ser humano expresa y adquiere y proporciona la lógica del pensamiento sobre la información del mundo. Sin embargo, este panorama, cuando se enfrenta a una escala de comprensión de lectura como PISA, PISA nos da una definición más amplia que involucra indicadores y nuestra definición escasamente los maneja. Además, PISA se maneja por lo que son los logros de desempeño. Nuestra primer fuente de consulta y de investigación es qué es la lectura de comprensión entonces y por dónde la vamos a ir manejando. De acuerdo a definiciones oficiales, leer estimula facultades intelectuales, propicia, ofrece y accede
información para transformar nuestro conocimiento. Sin embargo, no nos dicen específicamente cuáles serían esas facultades intelectuales a las que hay que llegar para lograr la lógica del pensamiento. Es ahí donde nosotros empezamos a pensar y a replantearnos cómo lograr llegar a la lectura de comprensión y a su vez a la ciencia. Y también encontramos en esta búsqueda de información que incluso hoy por hoy la UNESCO en 2018 indica que hay una nueva forma de lectura, la lectura digital, que se transmite por el medio que es Internet. Incluso que los teléfonos más sencillos, menos costosos, permiten leer. Entonces, también hay 2 encuestas que trabajan esto, 2 encuestas que se aplican en nuestro país, la Encuesta Nacional de Lectura y Escritura por Conaculta y la Encuesta Nacional sobre el Consumo de Medios Digitales y Lectura, donde nos dicen que la lectura digital define una práctica adicional a las formas tradicionales de lectura. Entonces tenemos que entrar ya más profundo. Y de ahí surge la pregunta, ¿y la comprensión lectora científica? Pues nos damos cuenta que en nuestro país no se trabaja una definición. Hay una autora que en la última década ha desarrollado trabajos que la abordan. Y entonces ella es Flores. Y dentro de estos trabajos, ella cita en sus conclusiones que hay un reto para los foros educativos internacionales del siglo XXI, y es la incorporación y dominio de saberes científicos a la práctica cotidiana docente y estudiantil, donde la tecnología 4.0 está inmersa en cualquier tipo de educación, sea presencial, virtual o mixta, y que involucra en todos los momentos saber qué hacer con los altos volúmenes de datos que encontramos, la Big Data. Entonces, si nosotros nos involucramos en esto, podemos identificar espacios objetivos, podemos aprender a discriminar qué leemos y qué no leemos. La revisión documental nos lleva a buscar en México esta parte, por lo tanto, no la hay. No la hay. Y entonces, si en nivel medio superior, todos los que somos académicos e impartimos cátedra en estos niveles, invitamos al estudiante a describir, a argumentar, a justificar, a realizar hipótesis, inferencias. Y si no lo trabaja en su lectura, ¿dónde se queda? Para poder sustentar estas reflexiones que nos llevan a la pregunta de investigación, ¿qué es leer? ¿Qué es la lectura de comprensión? ¿Y qué es la lectura de comprensión científica? Nos ubicamos en un marco teórico a la cabeza Ausubel, con el aprendizaje significativo, con sus 3 momentos de la experiencia del aprendizaje significativo docente: la manera de enseñar, la estructura de los conocimientos y la manera en que este conocimiento se produce en el estudiante. Tenemos a Bakhtin, donde es el primero que centra su atención en identificar que el autor que escribe entre en diálogo con otros autores para poder comunicar un mensaje. Y después el lector que lea a este autor se convierte en un tercer autor que va a entrar en diálogo con los que el primer autor entró y con los que está proponiendo el autor a partir del documento base. Flores, durante el 2014 y 2016, desarrolla una investigación donde habla de la estrategia del acercamiento comunicativo dialógico textual y donde el docente es el mediador de conocimientos y hace un estudio de cómo es que él llega a la comprensión lectora para poderse acercar a un diálogo textual. Con las aportaciones de Flores, nosotros desarrollamos una adaptación de su rúbrica del acercamiento comunicativo dialógico textual y solo entonces empezamos a adaptar elementos de las características de la ciencia y el conocimiento científico y su discurso, de tal forma que
al trabajo de Flores hacemos una adaptación, colocando elementos de ciencia, características de la ciencia, objetividad racional, comprobación y sistematicidad, y además todas las características del conocimiento científico. No me detengo aquí porque más adelante lo voy a ver. Así encontramos el eje de la investigación, comprensión lectora científica, una competencia transversal para la vida académica y laboral. Tenemos que elaborar el constructo en el sentido de una definición, dado que no entra en nuestro país, pero tomamos elementos ya dados y llegamos a la definición de que la comprensión lectora científica es el proceso de desempeño que articula saberes, contextos y procesos científicos, en el que el individuo enlaza, relaciona, entiende, utiliza y comunica el contenido de textos científicos escritos o digitales. Y entonces se vuelve una competencia transversal, porque es un desempeño que cualquier estudiante de nivel medio superior debe de cumplir para ser capaz de desarrollar en su ambiente académico a nivel superior y después laboral. La pregunta que nos engloba ahora es ¿cómo? ¿Cómo puede este estudiante enfrentarse a ello? Y aquí vamos a tener lo que es la rúbrica que desarrolla Flores. ¿Cuál es la base? Que habla de niveles de comprensión lectora, el nivel superficial que decodifica, intermedio que llega al texto base y profundo que llega a un modelo situacional. Y nosotros modificamos su rúbrica y colocamos en la primera columna las características de la ciencia y el conocimiento científico, lo fáctico, lo verificable, lo general, lo legal, lo claro, etcétera. Y también tomamos sus niveles superficial, intermedios y profundos. Y entonces decimos que el estudiante va a lograr identificar en una lectura científica el nivel de la ciencia fáctico, verificable y general a través de explorar en el texto, a través de identificar ideas, a través de establecer continuidad entre ellas, a través de la progresión, a través de la combinación y relación de términos. Y así sucesivamente hasta llegar a niveles muy profundos de la comunicación científica, para poder decir que esta es abierta, predecible, especializada y comunicable, es cuando el estudiante puede lograr esquematizar un texto, hacer conexiones en el nivel de coherencia desde lo superficial. Si queremos llegar a un nivel profundo, entonces el alumno va a tener que referir fuentes, va a tener que interpretar a partir del texto, va a inferir información que no está en el texto, pero que sí la puede contrastar y puede llegar a ser un constructo él en sus aprendizajes. Ahora bien, con esta rúbrica entramos a lo que es el campo de las conclusiones y para ello le voy a ceder la palabra a nuestro compañero Jesús, que es el que nos va a hablar de ellas. Adelante, Jesús. Muchas gracias, maestra. Las conclusiones a las que esta investigación llega son las siguientes. Número 1. Cambian las estrategias de alfabetización en lectura. Por ejemplo, buscar un cambio de un modelo físico a uno digital. Número 2. Cambian la forma en que el docente acerca al estudiante a la comprensión de lectura científica. En esta, por ejemplo, buscar información en sitios académicos respaldados por el docente. Número 3. Las definiciones gubernamentales deben considerar los alcances de las pruebas que miden sus resultados. Es decir, si PISA se mide en niveles de logros, las definiciones mexicanas deberían detallar niveles de logros. Número 4. Focalización de temas científicos objetivos en la era 4.0. Es decir, evitar que el estudiante o docente se pierda en falsos contenidos no respaldados por la ciencia. Finalmente, vamos a tener una conclusión que engloba y parte de todas. Desarrollar competencias digitales laborales desde la comprensión lectora científica, que son el eje de la transversalidad del nivel
medio superior a nivel superior. Y ahí es donde realmente el trabajo de la rúbrica cobra sentido. Que podemos ir guiando a nuestros estudiantes cuando los acercamos a un determinado documento científico. Con esto damos las gracias, concluimos nuestra aportación. El equipo de investigadores, la maestra Claudia Flores Cervantes, una servidora que también soy directora del proyecto, la profesora Elsa Quero, que es especialista en el área matemática, la profesora María Erika Olmedo, especialista en el área química, y nuestro alumno que se está formando y es parte de la comunidad politécnica con estos proyectos de incorporación a la investigación, Jesús Alberto Fernández. Damos las gracias a los amigos, alumnos y autoridades que nos han apoyado. Y cerramos con el lema, la técnica al servicio de la patria. Muchas gracias. Esperamos sus comentarios. Gracias, Jesús, por acompañarme en esta tarde. Bye. Bye.